Buenos días, amada familia. El Señor les bendiga. Hoy es octubre 27. El devocional de hoy tiene por título Acceso a Dios. Y el texto base se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo del 11 al 12. A través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Lo maravilloso de la historia de la Biblia es que Dios, al vernos en nuestra incapacidad de conocerlo, amarlo, comprenderlo y servirlo, vino a redimirnos y a restaurarnos. Dios aseguró nuestra redención a través de una serie de actos poderosos que culminaron en el Señor Jesucristo, a quien envió para que volviéramos a tener una relación con Él. Al superar el abismo entre Dios y nosotros, Jesús cumple su papel como nuestro gran sumo sacerdote. Como cristianos judíos, los primeros destinatarios de la carta a los hebreos habían experimentado enormes cambios como resultado de seguir a Jesús, particularmente en su adoración. Su devoción ya no estaba caracterizada por la grandeza del templo y todas las vistas, sonidos y fragancias que lo acompañaban, y ya no participaban en presenciar la salida del sumo sacerdote en el día de la expiación. Todo esto cambió cuando Jesús, por su muerte en la cruz, se convirtió al mismo tiempo en el sacrificio y la expiación por los pecados. De la misma manera que previamente el sumo sacerdote salía detrás de la cortina del templo como indicación de que Dios había aceptado el sacrificio del pueblo por el pecado, el Señor Jesús salió de la tumba para declarar su sacrificio aceptado por el Padre. El velo se rasgó. Mateo 27:51, Marcos 15:38 y Lucas 23:45. La puerta de acceso celestial ahora estaba abierta. Al cumplir el papel sacerdotal, Jesús ha asegurado nuestro acceso a Dios de una vez y para siempre. No hay necesidad de repetición, no hay necesidad de otro sacrificio. En contraste con los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que permanecían diariamente ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado, Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados para siempre. Y luego se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 10, 11 al 12. Lo sorprendente de esto, por supuesto, es que Jesús hizo lo que nadie podía hacer. Él fue el sacerdote que hacía la ofrenda y al mismo tiempo fue la ofrenda. Él llevó voluntariamente el castigo que nos correspondía a causa de nuestro pecado para que pudiéramos disfrutar del pleno perdón y la reconciliación con Dios. ¿Qué diferencia hace esto por nosotros? Primero, nos motiva a perseverar. Los primeros lectores de la carta a los hebreos parecen haber estado tentados a volver a sus ritos judíos, pero Jesús es el supremo y último sumo sacerdote y sacrificio. No hay necesidad de ir a ningún otro lugar y no hay ningún otro lugar a donde ir. Segundo, aporta confianza a nuestras oraciones, porque cuando nos acercamos a Dios en su trono a través de Cristo, lo hacemos sin temor, sabiendo de que hemos sido perdonados y estamos hablando con nuestro Padre Celestial. ¿Luchas con la perseverancia o con la confianza? Mira a Jesús, tu sumo sacerdote, que ha entrado en la presencia de Dios, en el tabernáculo celestial, y recuerda que en Él, y solo en Él, tienes todo lo que necesitas. Para profundizar, Hebreos 3 del 1 al 6. Bueno, mi querida familia, hoy nos encontramos con un devocional, como todos los días, muy enriquecedor y sobre todo muy lleno de esperanza para aquellos que pensamos que Dios no nos ha perdonado y siguen luchando con heridas del pasado, con situaciones que los avergüenzan. Pero realmente el Señor ya pagó por nuestra deuda y nos permite acceder a la presencia misma de nuestro santo y buen Dios. Como dice la carta de Hebreos 9, 11 al 12, pero Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por medio de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Ese es el texto base, el devocional. Tenemos un texto complementario que es Hebreos 3, 1 al 6, que nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa a la que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Yo quiero que se imaginen por un momento, mis hermanos, que son invitados a la casa del presidente o al Palacio Nacional para una audiencia privada con el presidente. Y hay un protocolo estricto: seguridad, invitación, vestimenta adecuada. Ahora, imaginen que intentan llegar a la oficina privada sin permiso. Serían detenidos de inmediato. El acceso está restringido. En la vida todos experimentamos accesos restringidos. El trabajo de nuestros sueños que pide un título que no tenemos, el círculo social al que no pertenecemos, o incluso esa sensación interior de que por nuestros errores no somos lo suficientemente buenos para acercarnos a lo sagrado, a lo puro, a Dios. Durante siglos la humanidad vivió con un acceso restringido a la presencia de Dios. El Antiguo Testamento, el lugar santísimo, en el templo, donde moraba la Shekinah, la gloria palpable de Dios, estaba separado por un velo grueso. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, con sangre ajena y con una cuerda atada al pie por si moría en la presencia santa de Dios. Era un recordatorio constante del acceso negado. Pero hoy, mis hermanos, quiero que tengan en sus mentes y en su corazón una verdad que puede transformar su vida. En la cruz, Jesucristo cambió para siempre nuestro acceso a Dios. Pasó de ser un privilegio prohibido para unos pocos a ser un derecho adquirido para todos los que creen en Él. Este acceso, mis hermanos, no solo cambia nuestro destino eterno, sino que transforma radicalmente nuestra vida aquí y ahora. Veamos entonces el velo que se rompe para tener un acceso pleno. Yo creo que se imaginen el sistema del antiguo pacto: un velo que separa a un sacerdote que entra con temor y muchas ofrendas, y un pueblo que espera detrás de la cortina sin poder verlo, sin tener acceso directo a la presencia de Dios. Esa escena describe la realidad bajo la ley: mediación humana, sacrificios repetidos, culpa que persiste. Pero el escritor de Hebreos nos presenta una obra terminada. Cristo entra al lugar santísimo, una vez para siempre, con su propia sangre. Eso no es un detalle teológico menor, mis hermanos. Es la base del acceso real, permanente a Dios. No hablamos de un acceso solamente legal o ceremonial. Hablamos de una realidad espiritual que transforma la vida. Cómo oramos, cómo viviremos, cómo ampararnos en la presencia de Dios ahora mismo. Por la cruz, Cristo no solo pagó nuestro rescate, su sacrificio abrió la puerta. Ahora podemos entrar a la presencia del Padre con confianza. Entender esto significa, mis hermanos, comprender nuestra identidad, redimidos, nuestra postura, santidad más confianza, y nuestra misión, testimonio que proclama el acceso a otros. Eso es lo que aprendemos como primer punto en este devocional, mis hermanos. ¿Cuál es el problema? La barrera del pecado. La santidad de Dios y el pecado del hombre son incompatibles, mis hermanos. Como nos lo enseña Isaías 59, del 1 al 4. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, no hay quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, consiguen maldades y dan a luz iniquidad. Esta es la gran barrera que hay, una gran barrera que había y que fue derribada y fue pagada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que ganó Cristo en la cruz? Lo vemos en Hebreos 9, 11 al 12, que es el texto base. El velo del templo no era solo una tela, era un símbolo de la separación que el pecado había causado. Sumo sacerdote de los bienes venideros. Esa era la figura de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Apuntaban al verdadero y completamente sumo sacerdote. El escritor de Hebreos propone a Cristo en la cúspide del sacerdocio, no un sacerdote según la orden levítica, sino un sacerdote del nuevo pacto, del futuro ya presente, un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Él es el mediador perfecto, que opera sobre un tabernáculo no hecho por manos. Su obra tiene una dimensión celestial y eterna. Y es por eso que nosotros podemos acceder a la presencia de Dios, como dice el escritor de Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y luego nos dice, retengamos nuestra profesión, es decir, lo que confesamos, lo que creemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, este derecho que tenemos no fue por nuestros méritos, no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran tipos y sombras. La sangre repetida tipificaba, pero no perfeccionaba. Cristo ofreció su propia sangre, mis hermanos. Es la eficacia, es distinta, suficiente, satisfactoria y definitiva. Aquí una doctrina clave, la sustitución penal y expiación eficaz. Jesús murió en lugar de los pecadores, cargando el castigo que la justicia divina demandaba. Y eso nos lo expresa Hebreos 10, 5 al 10. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda quisiste. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hermanos, el Señor entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La frase una vez para siempre. El autor de Hebreos insiste en la unicidad y suficiencia. Indica que el sacrificio de Cristo no debe repetirse. La redención obtenida es eterna, no una remisión temporal ni condicional basada en nuestros méritos, sino un rescate consumado por la obra única de Cristo. Mis hermanos, este acceso no es provisional, es perdón permanente y derecho sustentado por la obra de Cristo, como lo expresa Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndolo en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Aquí una palabra clave, consumado es, tetelestai. Esa misma palabra la vamos a encontrar cuando en Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El verbo de la declaración debe traducirse como habiendo sido justificados,
que indica una acción definitivamente acabada. No que se va a acabar, sino que ya fue acabada, consumada y sellada con la sangre del Cordero. Aquí el Señor usa una palabra que nos ayuda mucho a comprender cuál es nuestro reposo. No es un día, es Cristo, el Señor del día. Tetelestai, consumado es, fue usada cuando una deuda quedaba pagada o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. La palabra tetelestai viene del verbo teleo, que significa poner fin o realizar completamente, terminar, acabar, llevar a su término. Su plenitud hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Nada hay que añadir por nuestra parte. Por medio de la justificación, mis hermanos, pasamos a disfrutar de una posición inalcanzable para el hombre. Dios que justifica, poniéndonos a nosotros a su lado, declarándose de nuestra parte, de parte de nosotros y con nosotros, haciéndonos con nosotros hijos suyos. Por eso es que Romanos 8, 31 al 34 nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Miremos entonces ahora la naturaleza del acceso. ¿Qué significa acceso a Dios? Ahora mismo. Vamos a ver entonces lo que nos explica Hebreos 3 del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que él la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza de gloriarnos en la esperanza. Hermanos, es un acceso personal inmediato. Hebreos 3 nos dice que Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Él es el mediador. No necesitamos otro mediador humano o ritual. Cristo intercede por nosotros. El acceso es personal. Cada creyente, cada uno de nosotros, por la fe, puede acercarse al trono de la gracia. No necesita una persona, no necesita un sacerdote, no necesita ninguna obra. Necesita entrar de la mano de Cristo. Ese acceso con confianza, pero con reverencia. Hebreos llama a considerar a Jesús y a mantener firme la esperanza. La confianza no degenerada, esa familiaridad irreverente. Vamos escuchando personas que hablan, es que Chuchito, es que mi amigo, no, es el Señor, es el Rey de Gloria. La Escritura nos enseña un equilibrio. Entramos con confianza. Hebreos 4 habla de acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, pero con temor santo y reconocimiento de la santidad de Dios. No podemos llegar a la presencia de Dios y decir con pecados ocultos como si nada, hermanos. Tenemos que entrar a la presencia del Señor con un corazón limpio, un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado que Dios no desprecia. Es un acceso efectivo a través del Espíritu. Aunque Hebreos no desarrolla aquí la obra del Espíritu, como lo hace Pablo, la teología bíblica enseña que el acceso se ejerce por la obra del Espíritu. Nos aplica la obra de Cristo, nos hace conscientes de nuestra reconciliación y nos capacita para la oración y la santidad. Hermanos, el privilegio de entrar es efectivo en la vida del creyente porque el Espíritu nos une a Cristo. Como dice Romanos 8, 15 al 17, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, ¿cómo afecta esto nuestra vida aquí y ahora? Una transformación práctica. Identidad. Ya no somos extranjeros. El acceso significa de que somos redimidos, hijos coherederos con Cristo.
Esto cambia la autopercepción del temor culpable a la seguridad en Cristo. No presunción, sino una seguridad fundada en el sacrificio expiatorio, como lo expresa Romanos 5, el 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mis hermanos, esto tiene que llenarnos de esperanza y de regocijo en medio de las pruebas, en medio de todo lo que vivimos. Como dice el apóstol Pablo, que esta leve tribulación tiene un gran peso de gloria. Mis hermanos, si Cristo abrió el acceso, la oración deja de ser una apuesta. No es una incertidumbre, es una conversación accesible. No dependemos de unos rituales humanos, nos acercamos con fe. Esto remueve la timidez espiritual y nos llama a una vida de comunión constante. Tus oraciones son escuchadas por Dios por causa de Cristo. Hermanos, esto también nos debe llevar a una santidad de obediencia. El acceso a Dios por medio de Jesucristo no es una excusa a la desobediencia. Es un peligro convertir el acceso en pretexto para la indiferencia moral. Hebreos, quien ha recibido acceso tiene la obligación de la obediencia. El nuevo acceso nos llama a la transformación moral, que es fruto de la gracia, no requisito para obtenerla. Mire lo que nos dice Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara la sangre de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago que dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, mis hermanos. Pues ese acceso que tenemos gratuito por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por obra, sino por la fe, tiene que llevarnos a tener un temor reverente frente a Dios, frente a sus mandamientos, frente a su bendita palabra, frente a su voluntad. Hermanos, este devocional nos debe llevar a comprender esta verdad. Tenemos privilegios, pero también somos responsables de esos privilegios. Hermanos, la cruz no solo resuelve el problema legal, nos ha dado un privilegio, acceso real, personal y permanente a la presencia del Dios Santo. No vivamos como a quien aún está afuera, sino como quienes han entrado. Que nuestra vida muestre que creemos lo que proclamamos. Oración confiada, santidad creciente y misión efectiva. Este es el devocional para el día de hoy, mis hermanos. Iniciamos una semana con un devocional poderoso que debe transformar nuestra mente y nuestra manera de pensar acerca de Dios, lo que Cristo ha hecho por nosotros, los privilegios que tenemos, pero también la responsabilidad que tenemos ante esos privilegios. Entonces, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Textos para el día de hoy nos corresponde 2 Samuel 6 al 8 y 1 Juan capítulo 1. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo.